bienvenidos a un podcast más. Qué alegría poder estar reunidos y sobre todo qué alegría poder estar reunidos después de un fin de semana atareado. Cansado. Estuvo cansado. Para las personas que no saben, acabamos de tener el evento de la Tormenta Perfecta con nuestro invitado que más adelante lo van a presentar. Aparte de eso, pues tuvimos otras actividades, taller de comunicaciones. Justo ahorita donde estamos grabando el día de hoy, que estamos grabando este podcast, pues el pastor Juan Zurroca y Ronald acaban de regresar de Petén. De Petén. Así que tenerlos acá también ya es una bendición. Del aeropuerto. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Bonito? Muy bien. Bonito. Me imagino que se la pasaron increíble, aunque con el calor creo que también estuvo duro. Pero pues nada, qué alegría poder tener este podcast. Hoy tenemos un estudio increíble. Creo que es un tema de mucha necesidad para nuestros días y sobre todo creo que es un tema que muchos van a decir, wow, es algo que necesitábamos oír. Así que qué bendición poder estar acá, pues como ya saben, su servidor Alex, Ronald, Benja, y pues próximamente que van a presentar al pastor Juan Zurroca. Así que, Ronald. Oh, sí, la bienvenida especial al pastor Juan Zurroca, nos visita desde España, especialmente del canal Logos TV. Bueno, o TV, como dicen ustedes. TV. Terminamos el evento La Tormenta Perfecta recién el sábado, un evento maravilloso, lleno total en el auditorio. Y Sí. muy buenos comentarios, un evento que realmente quisimos que quedara como un buen precedente, ¿verdad? Para Sí. los eventos futuros. Y obviamente que el pastor no sea la primera vez que esté aquí en Ciudad de Guatemala. Yo le digo a él, venir a Guatemala y no ir a Tikal era como ir a Perú y no ir a Ir a Italia, no ir a Machu Roma. Picchu, ajá. O sea, era necesario ir a Tikal para que él conociera pues, prácticamente los orígenes, ¿verdad? de nuestra nación. Y de verdad que es impactante estar ahí en Tikal, en las ruinas y todo eso. Te transporta al pasado y te hace viajar a la imaginación de ver De cómo lo era que la fue. ciudad. Sí. Pero creo que el pastor tiene alguna otra perspectiva sobre el viaje a Tikal. Pastor, bienvenido. Gracias, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Cómo lo pasó en Tikal? ¿Le gustó? ¿Le apasionó? Me encantó. Como tú dices, viajas al pasado, imaginas esa cultura, esa gran ciudad, formidable. El calor estaba un poquito pesadito, pero yo le decía al pastor que el calor haga lo que tengan que hacer. Si me tienen que achicharronar, que me achicharrone. Pero Tikal se escribió una sola vez y ahí hay que estar ahí. Bienvenido, pastor. Antes de comenzar con el tema, quisiéramos quizá, como breve introducción, que se presentara de dónde viene, como persona, su familia, el ministerio al cual pertenece y hacer una invitación, pues claramente a las personas que nos escuchan para que puedan Seguirlos, seguir el ministerio. Muy bien, pues mi nombre es Juan Zurroca. Yo soy el mayor de una familia de un pueblo pequeño a 1 hora y media de Barcelona, 1 hora y media al oeste de Barcelona, en España. Estoy casado, tengo 4 hijos y 4 nietos, o sea que estoy muy agradecido a Dios por todo eso. Nos estaba Familión. contando hace un par de días que sus nietos son arqueólogos, ¿verdad? Sí, Wow. Ahí nos contaba una experiencia el pastor Zurroca que compró unos huesos de dinosaurio y los enterró para Sí. que sus nietos los... unos huesos de plástico, esos dinosaurios montables de esqueleto, y los enterré allí al lado de la casa, y entonces estuvieron los niños cavando y encontraron los dinosaurios y los montaron, eso fue bueno. Pero sabe que usted me dio una idea para tener entretenidos a mis sobrinos por lo menos un día completo. Así es. Pero voy a- Les decís que hay un esqueleto de dinosaurio en el jardín. Los voy a sumergir ahí para que estén entretenidos un buen rato. Y cuéntenos, pastor, con relación al ministerio al cual usted representa. Logos TV es un ministerio que lleva ya casi 14 años. Empezamos con una pequeña estación de televisión a que alquilamos en una ciudad pequeña, y el Señor bendijo mucho. Se hizo evangelismo. A los 2 años salimos al aire en Madrid, y luego Valencia, Coruña, etcétera, y al final Barcelona, y al final tuvimos una red nacional prácticamente con 52 antenas. Hubo muchos bautismos. De hecho, tenemos hasta ahora que conozcamos 152 bautismos, porque habrá algunos que no hemos llegado a saber porque están en otro país, pero una media de 11 o 12 bautismos cada año durante 13 años. Así que estamos muy agradecidos al Señor por eso, y eso nos ha obligado a mejorar. Continuamente tratamos de mejorar y tratamos de alcanzar la mentalidad secular,
gente que a veces no cree en Dios o no sabe en qué creer, no acepta la Biblia, y procuramos de hablar su lenguaje y de poner el Evangelio en un envoltorio realmente atractivo porque lo merece, para que la gente tenga ganas de escuchar y pueda quedarse con el mensaje. Excelente. Y creo que justamente lo último que acaba de decir ahorita le da introducción al tema que queremos tratar en este podcast, porque mencionaba que tratan la manera de como ministerio llegarle a las personas que de una forma viven en secularidad. Y creo que este espíritu secular, si se podría llamar así, se ha expandido en todo el mundo. Nos mencionaba hace un par de días que estuvimos platicando que en Europa ese es un fenómeno que está sucediendo, ¿no? Que hay mucha secularidad, las personas ya no están muy interesadas en el tema de la Biblia, en el tema del... Bueno, quizá de la espiritualidad sí, porque pues ha aumentado mucho el tema de la espiritualidad con tantas corrientes como Nueva Era y demás. Pero el tema específico de la Biblia y el Evangelio, pues sí ha aumentado la secularidad o el deseo de no saber nada de ello. Y ese estado de la sociedad nos lleva a una profecía que Jesús mismo nos dio y el día de hoy nos da mucha luz con relación a lo que ha de acontecer en el mundo y que se encuentra en Mateo, si no estoy mal. 24:37. Mateo 24:37, en el cual dice que como en los días de Noé será la venida del hombre. Como con el canal Logos TV, ustedes tienen un programa que doblaron, según nos comentaba, de justamente llamado Como en los días de Noé. Es una serie llamada Como en los días de Noé, que a todos los que nos están escuchando les invitamos a que vayan al canal, se suscriban al canal de Logos TV en YouTube y ahí puedan ver esta serie. Creo que es una serie de 4 videos, ¿no? Sí. Son 4 videos. En el cual se muestra arqueológicamente, entre otras cosas, cómo el diluvio sucedió. O sea, hay pruebas tangibles de cómo hubo un diluvio. Y si hubo un diluvio nos quiere decir de que hubo un mensaje de Noé y hubo una humanidad que no creyó. Nos ubica en un... Esto que está sucediendo en la humanidad en este momento de la historia nos podría ubicar en el cumplimiento de esa profecía que Jesús dijo. Sí, así es, efectivamente. Como en los días de Noé, así será antes de la venida, los días de la venida del Hijo del Hombre. Y efectivamente así es. Así es, porque dice Jesús en Mateo 24:37, dice, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y entonces pasa a describir de que ellos estaban llevando una vida pensando que todo iba a seguir igual. Y podían seguir en sus pecados y podían seguir viviendo según su criterio, olvidando a Dios, y no oyeron las advertencias, para luego decir, y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, insiste Jesús. De manera que sabemos que ese diluvio sucedió, que Noé estuvo predicando este mensaje. Hoy sabemos que va a venir también lo que está profetizado, el regreso de Cristo para terminar con todo el sufrimiento de este mundo. Y estamos tratando de advertir a la gente. De alguna forma, la predicación de Noé es la que estamos ahora realizando los creyentes que son fieles a este mensaje. Jesús está por regresar y nosotros tenemos que advertir al mundo. Unos versículos antes, pastor, Jesús dice que este evangelio del reino será predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Si esto puede ser una de las señales para el tiempo del fin, podríamos considerar que los antidiluvianos también recibieron el evangelio. ¿Todo el mundo antidiluviano? Por supuesto que sí. O sea, porque desde que en el Edén se hizo el primer sacrificio, cuando dice que les vistió con pieles de animales, ¿verdad? Pues desde entonces el hombre recibe esta enseñanza, una enseñanza didáctica. Un inocente morirá en tu lugar.
Ese inocente es Cristo, el Cordero. O sea que la negativa del mundo antidiluviano, a mi punto de vista, perdón, no sé cómo lo ven los demás, podría no ser tanto de ¿cómo se llama lo que no creen en Dios? ¿Ateos? Ateos. No teístas. No tanto de ateísmo, sino de un capricho. Porque si el mensaje les llegó, ellos pudieron encapricharse y decir, no quiero quererlo. No lo quiero aceptar. Tuve que haber gente de todo como sucede hoy. Gente engañada, gente que no sabe qué creer, gente soberbia, engreída, gente maliciosa, gente que lo que le gusta es el pecado y no quieren dejar de pecar. Hay gente de todo, ¿verdad? Por desgracia, no tenemos un libro de Noé donde pudiéramos leer sus sermones y ver lo que predicó. Simplemente que Noé estuvo haciendo esa gran obra, ¿verdad? Y él tenía el don de profecía, era un profeta, él recibía mensajes de Dios para comunicar. Claro. Pero qué duda cabe, la justificación por la fe fue predicada. Porque en cada sacrificio los antiguos patriarcas estaban predicando eso. Un inocente morirá en tu lugar y serás perdonado. Y ese inocente era representado por el corderito. Eso es el significado del sacrificio. Y también el testimonio de Noé en el hecho de haber hecho el arca. Creo que más prueba de la fe que tenía, de lo que iba a acontecer, que haber hecho el arca. Eso le decía el pastor exactamente en el aeropuerto. ¿Cómo es posible de que ni siquiera por curiosidad alguien quiso entrar al arca? Sí. O sea, ni siquiera porque, bueno, vamos a ver cómo quedó adentro, ¿verdad? Sí, eso entremos y veamos, juzguemos, critiquemos, pero entremos. Por Pero si acaso. Ni siquiera curiosidad. Porque es que siento que había más un sentimiento de rechazo. Un sentimiento de no formar parte de todo de lo que Noé estaba predicando. Ni siquiera, como decís vos llegabas y decís, vamos a ver, qué gran barco. Tal vez nadie había visto un barco de ese tamaño en esa época. Y por curiosidad podrían entrar. Pero es curioso que hasta que se ve cerrado y hasta que empezás a ver las señales, decís, quiero formar parte de eso. Eso justamente iba a mencionar ahorita, porque está súper el punto que tomaste. Porque quizás sí hubieron muchos curiosos que dijeron, voy a entrar. Sí. Voy a entrar. En algún momento voy a entrar. Pero ninguno sabía en qué momento se iba a cerrar el arca. O sea, entraron, vieron incluso, o sea, yo creo que el hecho de ver a todos los animales entrar hubiese sido quizá el último llamado de todo el mundo a decirle, bueno, esto no es normal. Esto nunca había pasado. Es el momento de entrar. Sí, Ellen White escribe sobre esto y en ese libro de Ellen White, Patriarcas y Profetas, se dice que para construir ese barco mucha gente ayudó. Podemos imaginar, no sé, 200, 400 personas trabajando porque se tomó años esa construcción y debieron intervenir pues, grandes animales acarreando gente de la época de antes del diluvio, había dinosaurios caminando sobre la tierra, etcétera, mamuts, y fue una construcción tremenda y hubo personas que sí aceptaron el mensaje de Noé y se unieron. Pero la presión llegó a ser tal que se sintieron muy avergonzados, muy humillados. Es lo que pasaba también en tiempos de Jesús, ¿verdad? Que había gente que quería seguir a Jesús, pero había la presión de los padres de la familia. Uno incluso, dice el Evangelio, que dijo, déjame que me despida de mis padres. Se está refiriendo a, déjame que mueran, los entierro y entonces voy contigo. Había mucha presión, él quería, pero no fue, no le siguió. Entonces, toda aquella gente, sintiéndose humillada, presionada, quizá desheredados, se fueron retirando y al final solamente quedó Noé y su familia. Es tremendo, ¿no? Es así. De manera que también así, como en los días de Noé, hoy, los que acepten el mensaje pueden recibir presiones, sentirse humillados, algún tipo de persecución, que les haga dar un paso atrás. Y es que, perdón que interrumpa, pero algo que pasa últimamente hoy en día es como que estas ideologías de religiones light, esas religiones que te dicen puedes creer en Dios, pero no necesitas abandonar tu estilo de vida, que si quieres seguir de fiesta, que si quieres seguir tomando, que si quieres vivir tu vida en extremos, está bien también. Entonces creo que va un poco de eso, ¿no? Sígueme, pero yo no quiero soltar mi vida. O sea, yo quiero seguirte, pero también quiero tener lo que me gusta hacer. ¿Y dónde está el sacrificio en ello? ¿Dónde está la parte de abandono a todo y decido seguir a Cristo? Que es algo que hoy está pasando bastante.
No está algo de la realidad que en tiempos de Noé hubiese acontecido lo mismo, ¿verdad? Posiblemente, es una conjetura nada más, que en época de Noé hubiesen salido algunos otros predicadores tratando de suavizar el mensaje de Noé. Por supuesto, como hemos visto en todas las épocas, hay religiosos y gente creyente y gente que se reúne y se integra en su iglesia, etcétera, pero que prefiere seguir un poco la música del mundo, ¿no? Prefiere seguir un poco la onda de lo que sea habitual, de lo que esté de moda. Sin embargo, los profetas siempre llamaban a una experiencia más profunda que no encaja bien con la experiencia de moda. Y entonces, pues a unos son llamados más liberales, otros más conservadores, en fin. La cuestión es que unos señalan a otros. Y como pasa hoy también, los profetas llaman a una experiencia más profunda, más decidida, yo diría más radical, más completa, que es al final la que pedía Noé. Deja todo, ven aquí, entra en el arca. Y no todos los creyentes, no todos los religiosos de la época estaban dispuestos a eso. Debía haber miles y miles de creyentes, quizás había también un seminario con profesores, y ninguno de ellos entró en el arca. Y también puede pasar algo así hoy, como en los días de Noé. Podemos encontrar mucha gente que es creyente, pero que rechaza el don de profecía. Porque el don de profecía nos dice cosas nuevas que a veces no cuadran, chirrían con la cultura que nos envuelve. Pero para eso está el profeta, para llamarnos a salir de ella, a salir de esa cultura religiosa en la que quizás mucho hemos crecido. Pero Dios nos está diciendo, salid de ella, pueblo mío, salid de vuestras tradiciones, costumbres, incluso vuestros credos con creencias que son antibíblicas. Por eso a todo aquel que nos escucha le diríamos desde aquí lo mismo, salid de ella. Dios dice, salid de ella, pueblo mío, mirad lo que enseño yo en la Biblia y salid de esa religión que tiene cosas equivocadas, ¿no? Y es que sí, habían personas creyentes. Lo mencionaba el pastor y le hacemos la invitación a las personas que nos escuchan también, si tienen la oportunidad, y si no, pues pueden escribirnos ahí para que veamos la forma de hacerles llegar el libro de Patriarcas y Profetas de Ellen White. Y justamente ella menciona ahí en el capítulo del diluvio que habían personas creyentes, incluso menciona y hace de ver de que los ídolos que se hacían eran en honor al verdadero Dios, entre comillas. O sea que sí, había un mundo religioso, pues en el tiempo de Noé había un mundo religioso, había un mundo creyente, no era que la gente fuera... Imagínense, o sea, mucha de esa generación vieron vivo a Adán, por ejemplo, sí. A Matusalén. A Matusalén, Enoc. O sea, mete Enoc, persona que caminó con Dios y fue conocida por su fidelidad a Dios. Mucha de esa generación vieron a esos grandes hombres de Dios. Sí. Incluso en este mismo libro se menciona que se hacían sacrificios muchas veces frente a las puertas del Edén. O sea, imagínate cuánta luz había en ese entonces, comparándolo con ahora, tenían incluso hasta muchos más... cercanía, tenían más cercanos. Así es. Sí, tenían muchos más privilegios que los nuestros, quizá hoy, que no tenemos nosotros, pero aún con eso, sí, no hay que creyeron. entender que el don de profecía suele ir contracorriente, como pasó con Elías, como pasó con Moisés al principio, que el mismo pueblo se les revelaba. Es así. Entonces, el espíritu de profecía no es una señora vestida de negro. El espíritu de profecía es el medio que Dios usa para dirigir, para guiar a su pueblo en las crisis. Y así podemos verlo en la historia. La historia es una compilación de don de profecía. En el principio pues puede ser como la profecía de Abraham, que irán a Canaán, tendrán la tierra prometida, su descendencia será como las estrellas del cielo, etcétera, será bendición para todas las naciones en Cristo. Y así Noé fue profeta, ¿verdad? No es porque fue un hombre talentoso o un gran filósofo, no. Lo que pasa es que Dios le habló. Entonces, el don de profecía siempre lo ha usado Dios para guiar a su pueblo en los momentos de crisis. El diluvio fue un gran momento de crisis.
Unos hicieron caso al don de profecía, otros no. Y así podríamos llegar a Elías, el pueblo se ha corrompido, ¿verdad? Y ahora resulta que hay que levantar un profeta. Ya Moisés había sido profeta, pero quedaba muy lejos. Ahora está Elías, y Elías consigue hacer una reforma, ¿no? Un revivimiento en el pueblo y reunirlos al culto al Dios verdadero, ¿verdad? Y así el don de profecía ha ido siendo clave para guiar a la gente. Un día iba a llegar el Mesías, y el pueblo estaba bien despistado, incluso los teólogos, los doctores de la ley. Así que, ¿qué hace Dios? Pues lo de siempre. Levanta un profeta y se llamó Juan el Bautista. Curioso, porque entonces siempre que venía un acontecimiento importante, siempre se levanta un profeta. Así es. Y el profeta sirvió para que Dios hablara a su pueblo y le guiase, pero no todos lo aceptan. Otros prefieren quedarse con lo que esté de moda, con lo que sea más cómodo. Creyentes sí, iremos a la sinagoga, claro, pero desde una posición cómoda, no nos vamos a complicar. Sin sacrificios. Y entonces la otra posición, la posición del don profético, es vista como extremista. ¿Será hoy diferente? ¿Qué os parece? No, Claramente no. Y todo esto demuestra que no haber estado atento al profeta no trajo nada bueno. Porque el que no le puso atención al profeta en esa época, pues no logró mantener su vida. En eso también, como en los días de Noé, serán los días de la venida del Señor. Dios levantó profeta, porque está escrito en la Biblia que como siempre ha hecho el Señor de levantar profetas en el momento más complicado de la historia, cuando se acerca la tormenta perfecta. No va a levantar Dios un profeta, por supuesto. Es por eso que la Iglesia Adventista creemos que Ellen White recibió el don de profecía, no solamente por todas las evidencias que hay, sino por la inspiración que recibimos con sus escritos, por lo profundamente bíblicas que son todas sus enseñanzas. Entonces, si Dios levanta profeta, nos encontramos en que es una situación como en los días de Noé. ¿Le escucharemos? ¿No le escucharemos? ¿Seguiremos un evangelio, una membresía en la iglesia confortable, acorde con la cultura que nos envuelve? ¿O realmente vamos a hacer lo que el don de profecía nos indica? Es bien interesante todo, porque mucho de lo que realmente habla Ellen White, por ejemplo, se dio en los días de Noé. Por ejemplo, el tema del ateísmo, agnosticismo, el rechazo al profeta, por ejemplo, todo ella habla sobre eso, ¿verdad? Que igual aún sus escritos iban a tener algún rechazo en algún momento. Génesis 6 también habla sobre la amalgama que hubo entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, o sea, entre la gente obediente y la gente desobediente. ¿Se repetiría también eso en estos días? Por supuesto, es que el ser humano no ha cambiado mucho, ¿no? Es una naturaleza pecaminosa que necesita de conversión, necesita del milagro, de la santificación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sucedió eso en el pasado y está sucediendo hoy seguro. De hecho, yo he podido verlo con mis propios ojos. Yo creo que estamos en una época, tomando en cuenta este paralelismo, ¿no? De los días de Noé, creo que estamos viviendo una época en donde la perversión ha llegado a tal punto, o la perversión moral ha llegado a un punto en el que, como decía usted, se ve, no lo oímos. Así como, esto está ocurriendo, pero solo lo oímos. Lo vemos. Guerras, enfermedades, contaminación. ¿Cuántas personas han muerto desde los últimos 100 años por alguna guerra, por ejemplo? Entonces, creo que de todo esto que hablábamos nos hace pensar que efectivamente si un juicio ya se llevó en la tierra con el diluvio, el siguiente iba a ser el último. Y si todos los días son un paralelismo, lo que estamos viviendo es un paralelismo a lo que se vivieron en los días de Noé, definitivamente es porque algo está por ocurrir y la perversión hoy en día creo que es... Pregunto, pastor, no sé, pero me imagino que en España, en Europa, que son países como más mente abierta en todo esto, más liberales, me imagino que se ve mucho más que quizás en países como Guatemala, que es un país muy... Conservador en su mayoría. Y a veces la misma población está en contra. Por ejemplo, el hecho de que personas del mismo sexo puedan casarse, pues bueno, hubo que aceptarlo, ¿no? Pero porque no todo el mundo es creyente y tú no puedes imponer la Biblia a personas que no son creyentes. Pero luego el hecho de que puedan adoptar hijos es fuerte, porque implicas a una tercera persona que es inocente y se va a ver en una situación, ¿verdad? Y lo mismo podríamos hablar con el tema del aborto. El mandamiento dice no matarás,
pero si tú hablas en contra del aborto, puedes tener algún problema porque el gobierno está, las leyes, los jueces, ya está todo montado para permitir y casi promocionar el aborto. Es increíble, ¿no? Otro tema en el que se parece nuestros días a los días de Noé es en que en los días de Noé pocos se salvan. La verdad es que aprendemos de que se salvan las personas que confían en Dios a tal punto que le obedecen. Había algo que hacer. No era solo, pues Dios lo hace todo, amén, aleluya, gloria a Dios. No, había que construir un arca, había que meterse en ella. El ser humano tiene algo que hacer. En la justificación por la fe, tú tienes que tomar decisiones. No, voy a orar, voy a buscar a Dios, voy a aprender de la Biblia, voy a obedecer. Hay algo que hacer. Dios hace toda la parte clave, claro, Él nos salva. Pero tú tienes que tomar la decisión, tienes que aceptarle y tienes que decir no al pecado. Todos entendemos que cuando alguien se casa, dice sí a una mujer o a un hombre, pero dice no a 3.500 millones o 4.000 millones de mujeres más o de hombres. Está diciendo que no a todos los otros, ¿verdad? Hay una decisión que tomar. Sí. Hay que decir sí a Cristo y hay que decir no a todos los enemigos de Cristo, ¿verdad? Como en los días de Noé, hoy hay que decidirse, hoy hay que entrar en la obediencia. Hay algo que hacer. Mi pregunta sería, si en los días de Noé hubo un arca en el cual el hombre debía de entrar, ¿cuál sería el arca en nuestros días? Pues yo tengo mi propia opinión basada en el don de profecía, ¿no? En la Biblia y en el don de profecía. Si te fijas, ¿tú crees que Noé se salvó porque tenía toda su confianza puesta en el arca? ¿En el arca? ¿Qué crees? No, para nada. Él confiaba en Dios. Hizo el arca porque Dios le mandó. Pero su confianza estaba puesta en Dios. Por eso debemos tener claro, si tratamos de obedecer, es porque Dios nos lo ha dicho, pero no vamos a confiar en que yo he salido de las ciudades, por lo tanto me salvo. No podemos confiar en la vida campestre, no podemos confiar en mi dieta, en que yo soy vegetariano, no podemos confiar en que yo no veo malas películas, yo me libro de las influencias, ¿verdad? Aunque son cosas que sí nos ha mandado. Sí. Y Noé que suman a la vida espiritual, a la vida cristiana. Así es. Noé se salvó con el arca físicamente. ¿De acuerdo? Espiritualmente, Noé tenía claro que se salvaba por ese Cordero de Dios que moriría en su lugar. Entonces, hoy debemos tener claro que la salvación de nuestra alma solamente se va a salvar por nuestra fe en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De acuerdo? Bueno, y Noé lo demostró porque saliendo del arca, lo primero que hizo fue hacer un sacrificio. Sacrificio. Prácticamente decir, no me salvé por ese barco de allá arriba. Así es. Por ti. Así es. Por lo tanto, la salvación de nuestra alma, la vida eterna, el perdón de los pecados, es solo en base a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora bien, el arca era para salvarles físicamente. Tengamos las ideas claras. Una herramienta. Entonces, como en los días de Noé, el don de profecía ha dado hoy unos consejos para salvarnos físicamente. Y ha dicho, como viene la tormenta perfecta, hijos míos, haced esto. Y ha dado la reforma pro salud, ¿verdad? Ha dado la orden de que su pueblo salga de las ciudades, ¿verdad? Y de que se libre de las malas influencias, porque llegan a trastornar tu forma de pensar. Lo que decía sobre la amalgama entre obedientes y desobedientes. Por lo tanto, yo daría 3 ideas de qué es hoy el arca de Noé. Que, repito, no es para salvar nuestras almas, eso lo hace Jesús. Es para salvarnos físicamente en el tiempo de la gran tribulación. Y según el don de profecía, según el Noé de hoy, pues eso consiste en 3 cosas. Primero, reforma pro salud, ¿de acuerdo? Haremos como Daniel, vamos a saber bien lo que comemos. Punto 2, salid de las ciudades, es lo que está en nuestros libros, es una orden clara a su pueblo, ¿verdad? Y evitar las malas influencias para que no trastornen nuestra mente, nuestra forma de pensar y acabemos haciendo lo que no tenemos que hacer.
Esto son los consejos de Dios para atravesar la crisis. Esta es nuestra arca de Noé para los días que vienen. Esa es mi opinión. Y la verdad es que sí, bien interesante. Por el punto que decía de que el arca en realidad tenía el único fin de salvarlos físicamente, ¿va? Correcto. Y es interesante eso porque hoy en día, y es una de las cosas que en nuestros temas hemos mencionado muchas veces, es que es interesante ver cómo en muchas filosofías que no tienen nada que ver con la Biblia, han entendido muy bien ese punto. Han entendido muy bien el punto de cuidar físicamente su cuerpo, de vivir en un ambiente sano. Y eso de alguna forma les ha sumado en su bienestar. Y es en realidad como incongruente como adventistas, y me sumo en el hecho de alguna forma no tomar en cuenta esos consejos teniendo tanta luz. Así es. Hoy en día una vida más natural, en un ambiente sano, donde haya un aire puro, ¿verdad? Una vida sostenible, donde te dé el sol, donde puedas cultivar tus propios alimentos orgánicos. Esto no es ya un consejo de los adventistas. Esto es un consejo de mucha gente avanzada, ¿verdad? El tema, por ejemplo, como decíamos, de la alimentación. Tener una alimentación que no seamos como los pollos comiendo todo lo que encuentran por ahí. No. Vamos a comer aquello que nos haga bien, aquello que nos ayude. ¿De acuerdo? Es decir, que no es tan descabellado. No es tan descabellado como construye un arca y enciérrate en ella. Eso es más descabellado, hermanos. Hace falta menos fe para aceptar el mensaje de hoy. Pero como en los días de Noé, ¿quién obedecerá? ¿O nos contentaremos con decir, oh, eso es extremismo? Mira, fíjate, ni siquiera los del seminario. Ellos comen carne, ellos viven en el centro de la ciudad, podríamos decir, o gente que consideramos como líderes religiosos, ¿verdad? ¿Quién obedecerá hoy al don de profecía? Es la gran pregunta. Eso sí me pegó mucho. Hay una comparación bien tremenda, porque realmente el mundo está yendo por un camino donde no va a haber mejoras. ¿El mundo tendrá un poco más de declive, pastor? El mundo moralmente va a ir para abajo, ya lo creo. Lo creo, porque cuando tú desde la escuela te enseñan la teoría de la evolución como si fuese una verdad, pues entonces llegas a pensar que no existe el pecado. No, claro. Nada está bien o mal. Si en realidad somos unos simios evolucionados que vienen de una célula que flotaba en el mar, no hay una creación, no hay una caída. Y si no hay una caída, ¿para qué tendría que haber una cruz? Si no hubo caída, ¿para qué necesitamos que nos salven? No necesito. Sí. Entonces, hoy muchos jóvenes ya crecen así, con esta idea. Entonces no se sabe bien lo que va a pasar. La familia, que siempre ha sido sagrada, ¿no? La familia, la unidad familiar, pues ya no lo es tanto en las sociedades, ¿verdad? A veces, pues, cada vez más, en los colegios, la maestra pide que pinten los niños a su familia. Y a veces hay un papá, una mamá y el niño. Pero a veces casi no tienen espacio, porque está la mamá, el papá, mi nuevo papá, la segunda mamá, el amigo de la mamá, el otro, y sinceramente se empieza a complicar la cosa. Se empieza a complicar. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que nadie sabe. Pero definitivamente va a haber un declive. Y por eso le mencionaba también lo que Jesús dijo en Lucas también, no para salirme del tema, pero también lo comparó con los días de Lot. Porque tanto cuando habla de los días de Noé, da un listado, pero en los días de Lot también da otro listado, ¿verdad? De cosas que se vienen. Y todavía no hemos visto esa depravación total del mundo. Puede ser que todavía tengamos un poco más de tiempo de gracia, sí, no mucha, pero sí un poco más para que el mundo pueda todavía arrepentirse. Por supuesto, la verdad es que la Biblia lo dice claramente, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen, como un retraso, sino que es paciente para con todos, ¿no?
y está esperando a que su pueblo se arrepienta. Y yo, compañeros, os digo, a veces veo el mundo como está, que estamos ya tan con esta globalización y tenemos todos un número y un número IP, todos, ¿no? Sí. Todos estamos más que numerados y todo está tan conectado y la crisis, la verdad, podría venir en cualquier momento y parece que lo único que no está listo es la Iglesia de Dios, porque lo demás yo todo lo veo listo, todo está listo, el mundo se nos cae a pedazos, ¿verdad? Ahora es fácil cualquier tarea de control debido a la informática y al internet, etcétera. Parece que todo esté listo, menos el arca, excepto, exacto, que a la gente le cuesta entrar en el arca. Nos ha costado. No, y es que es preocupante porque lo que hablaba el pastor, o sea, en tiempos de Noé fue una minoría. Y hoy seguramente será una minoría. Siempre somos una minoría. Yo creo que cuando hemos estado en universidades, colegios, etcétera, aún en el trabajo, somos una minoría. Y la presión de la que hablaba el pastor al principio, creo que nos ha ejercido en algún momento a cada uno de nosotros. ¿Verdad? ¿Por qué no bailas? ¿Por qué no comes esto? ¿Por qué no haces lo otro? Sí. ¿Por qué esto aquí? ¿Por qué esto allá? Claro. Y esa presión, por ejemplo, quizás a más de algún hijo de Dios lo ha llevado a realizar prácticas indebidas. Sí. Prácticamente a salir del barco al cual había sido invitado a estar. Y es que algo que vos mencionás, algo bien importante. En los días de Noé también se mencionaba en la Biblia que había muchas burlas hacia Noé. La gente se burlaba de lo que él predicaba. ¿Cómo nos consta a nosotros de que hubo gente que sí creyó, pero como los demás se burlaron, dijeron, claro. no, yo me voy a ver raro. Si yo acepto lo que él está diciendo, se van a burlar de mí. Bueno, me pasaba a mí, porque estoy seguro que a todos. yo cuántas veces negué ser adventista, por ejemplo, en el colegio donde estaba, porque, bueno, iba a haber algún evento en sábado, por ejemplo. ¿Quiénes van a ir? Y todos levantaban la mano. Y yo no la levantaba. Y estaba en la indecisión, bueno, yo era un muchachito en decisión de decir, bueno, no voy a ir porque yo el sábado voy a la iglesia, no. Yo voy a ir, no es que no voy porque no me dejan. Una vergüenza total de decir que yo no iba a participar de tal evento por la presión o por lo que decís, por la burla. Porque en una ocasión recuerdo que hablando sobre lo que significaba caminar con Dios, yo estudié en un colegio cristiano, no adventista, pero sí cristiano, en el diversificado. Y recuerdo que mientras el profesor de Biblia explicaba qué significaba caminar con Dios, dio ciertos ejemplos. Y mencionó algo sobre los adventistas. Y dijo, bueno, así como los adventistas, y dijo, ya no recuerdo muy bien qué, pero habló un poco mal sobre nosotros. Y recuerdo y preguntó todavía, ¿quién es adventista aquí? Y entre todo el grupo, recuerdo que yo levanté la mano. Y cuando estábamos en el recreo, se acercaron mis compañeros y me dijeron, ¿de verdad ustedes no hacen nada en sábado? Y quedarte con que todo el grupo te está rodeando. ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué no vas? ¿Por qué? Y esto y lo otro. Es una presión, podríamos decir, una presión tan sencilla, que ahora yo, si me rodea de mi grupo de trabajo, ¿por qué no haces esto? Bueno, simplemente agarro una Biblia, vengan, les voy a explicar por qué no. ¿Verdad? Ahora. Pero cuando era un muchachito, esa presión era tan fuerte que muchas veces me dio a mí la pena, vergüenza o miedo, no sé cómo podemos decir que yo era. Porque ahí te importaba más la aceptación de las personas que te rodeaban que la de Dios. Entonces yo puedo imaginar que mucha gente estuvo frente a Noé escuchándolo, creyendo en lo que él decía. Tal vez quizás Noé estaba diciendo cosas similares como, ustedes pueden ver cómo está la situación del mundo hoy. Homosexualismo, hay adulterio, violencia, asesinatos, intriga política, etcétera, etcétera. Quizás Noé también desnudó al mundo de aquel entonces. Seguro. Y la gente que ahí estaba pudo haber dicho, sí, Noé tiene razón. Las señales están dadas. El diluvio se acerca. Pero la presión social a veces puede ser tan fuerte que te da vergüenza decir, Noé, te creo. Tienes razón, pero te creo. Pero es que si yo entro al arca, se me pierde mi grupo de amigos. Si yo entro al arca, posiblemente pierdo el trabajo. Si yo entro a ese arca, se me va la novia, se me va el novio, se me va la esposa, se me va la esposa. O se me va la vida social que tengo. Así es.
si hablamos solo enfocándonos en la presión social, ¿cuántos no quisieron entrar al arca en esa época solamente por la vergüenza? Si yo la viví. Sí, así es. Y todo está escrito en nuestros libros. Quiero decir, si entendemos que ante la tormenta perfecta Dios levanta a una profeta y que nosotros creemos que es Ellen White, como digo, y en mi experiencia de verdad los recomiendo a todos, por favor, que lean por sí mismos, que no crean lo que les dijo este o el otro, no, por sí mismos, lean a Ellen White y podrán experimentarlo. Totalmente. Y entonces, cuando tú ves estos consejos, como viene la tormenta perfecta, hijos míos, hagan esto, como hemos mencionado. Pero cuesta, porque no es popular, no es costumbre a veces ni en la propia iglesia, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo, con todo cariño desde aquí, estoy obligado en conciencia a decirlo. Tú tienes que saber si estás dentro del arca o fuera, si estás obedeciendo al Noé de hoy, al don de profecía o no. Tú tienes que saber dónde estás y hablarlo con Dios, ¿de acuerdo? Y tomar tus decisiones en compañía de Dios, inspirado por Dios, ¿verdad? Sin prisas, pero sin pausa. Porque si viene la tormenta, hermanos, tenemos que preparar el paraguas. Totalmente, sí. Bueno, y es que nadie se prepara para una tormenta no avisada. ¿Cómo vamos a prepararnos si no sabemos si va a venir una tormenta? Por ejemplo, estábamos ayer en Petén y nosotros sabíamos, sí o sí, que ahí no iba a llover. Así es. Entonces, ¿para qué íbamos a llevar algún suéter o por qué íbamos a llevar algunas sombrillas si sabíamos que tormenta no iba a haber? Pero acá, ¿ustedes estaban preparados para la tormenta ayer? ¿Aquí en Ciudad de Guatemala? No. ¿Por qué no estaban preparados? ¿Acaso no revisan ustedes el clima en su teléfono? No. Yo no. Pero, pues, es accesible, vamos. Pero lo tenés en tu teléfono, lo tenés De ahí. hecho, quería leer esto, justamente vos que lo mencionabas. Estaba leyendo un estudio y leí un párrafo que me gustó mucho y dice lo siguiente. La advertencia de Jesucristo en Lucas 17 fue cuando Él regrese con gran poder y majestad para salvar a un mundo que no lo espera. La gran mayoría de personas estará comiendo y bebiendo, enfocada en su rutina diaria, sin conciencia de los tiempos peligrosos en que estamos viviendo. Así como las personas en los días de Noé, ellos estarán ignorando los mensajes de advertencia y rechazando los caminos justos de Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tienen el mensaje a la mano. Y es lo que yo te digo, o sea, vos aquí tenés el clima a la mano. Es tu responsabilidad si le das acá o no le das acá y sabes ahora que, por ejemplo, al atardecer hay posibilidad de lluvia. Por lo menos lo viste desde la mañana. Hoy lo estoy viendo a las 11:37 y sé que tipo 7, 8 de la noche hay posibilidades de lluvia. ¿Qué debería hacer yo? Prepararte. Prepararme. O sea, la herramienta la tenemos. Sí, El mundo tiene la herramienta, así es. pero no la quiere utilizar. Así es, de hecho es lo que está diciendo. La conclusión de este texto, donde Jesús dice, como en los días de Noé y tal, la conclusión está en los versículos 42, 43, 44, que termina diciendo el 44, Mateo 24, 44. Por tanto, o sea, en conclusión, la conclusión es esta. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Como una tormenta, como un diluvio. Porque es fácil pensar, bueno, si eso ya me lo pensaré, ya voy a hacer planes y tal, porque parece que nada está pasando, ¿verdad? Sin embargo, si creemos que Jesús dice la verdad, dice aquí, estad preparados también vosotros, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, os va a sorprender, como les sorprendió el diluvio. Así les sorprenderá la venida de Cristo. Yo recuerdo haber leído en algún momento en el Espíritu de Profecía que cuando la Biblia dice que Jesús vendrá como, perdón ahí por el helicóptero y la moto y todo lo demás, pero cuando menciona de que Jesús vendrá como ladrón en la noche, se está refiriendo a el momento en el cual Cristo dejará de interceder en el lugar santísimo, el santuario. Como un O sea, cierre de gracia. como diciendo, no sabes en qué momento va a pasar tu nombre Así es. y en qué momento va a ser decidido tu caso. Porque el problema no va a ser cuando Jesús
lo veamos venir en el cielo. Correcto. Y viniendo con los ángeles y demás. El problema va a ser que cuando Cristo venga ya está decidido el caso de Ya se cerró. todas las personas que están en este mundo. Pero es que así fue como en los días de Noé, porque Ya se cerró la Exactamente. puerta. ellos entraron al arca, se cierra la puerta Correcto. y el mundo sigue durante 7 días más. 7 días más, ajá. Y no sabían. O sea, para ellos Locos los que están siguieron ahí adentro. comiendo, siguieron bebiendo, siguieron en sus locuras y demás. Y no sabían que ellos ya estaban condenados. Ujú. Entonces, eso va. O sea, el estar preparados y listos porque Jesús va a venir como no te lo esperas, como un ladrón en la noche, es porque debemos de creer en la sangre de ese cordero diariamente. Así es. Creer en ese sacrificio, tal y como en la antigüedad se hacía un sacrificio a diario, cada día nosotros debemos limpiar nuestras vestiduras con la sangre de ese cordero. Totalmente, sí. Creo que vivimos en una época en la que muchos jóvenes hoy en día Ya. viven un estilo de vida donde dicen, no, yo voy a cambiar mi vida y voy a llegar a Dios, pero todavía no. Y muchos viven diciéndoselo, y yo lo llegué a decir en algún momento, a mis 20, 21 años, yo decía, bueno, pero estoy joven, ahorita puedo estar por el mundo. Ya cuando tenga mis 30, cuando ya tenga que sentar cabeza, pues regreso a la iglesia, regreso a Dios y hago todo bien. Pero nos justificamos diciendo, no, ahorita no, pero lo voy a hacer en algún momento. Así es. Como muchos te aseguro que dijeron, ahorita no, quizá más adelante entró al arca. ¿verdad? Y tal vez al día siguiente ya no ¿Cómo? despertás. Así es como dice Jesús. Dice el siervo malo en su corazón, mi Señor se tarda en venir. Y entonces empieza a descontrolar, a portarse mal, ¿verdad? Si tú piensas que, wow, sí, Dios todavía no va a actuar, tengo mucho tiempo, ¿no? Tengo tiempo de desobedecer. Y es triste porque si tú realmente amas, tú quieres agradar a la otra persona, ¿no? Y si realmente amas a Dios, pues querrías obedecerle. Si confías que Él quiere lo mejor para ti, vas a obedecer por confianza, ¿no? Pero hay algunos creyentes que parecen decir, ¿cuánto es lo más que yo podría pecar y aún así salvarme? Porque si puedo pecar 10 y me salvo bien, pero si puedo pecar 12, pues voy a pecar 12, hermanos. Esto no es un cristiano que esté viviendo con Dios. Está tratando de hacer negocios. ¿O qué? Es tremendo. Y todos debemos analizarnos si tenemos algo de eso. Wow, Totalmente. Bueno, Creo que ya Comenzamos a estamos aterrizar. empezando a aterrizar, ajá, ya tenemos 47 minutos de podcast. Así que- Creo que es un tema que da mucho a estudiar. Creo que yo creo que más que de a hicimos muy estudiar, poquito. a reflexionar dónde estás parado Claro. ahorita. ¿Dónde estamos parados ahorita? Yo creo que eso es lo más importante. En qué momento de la historia estamos parados, pero más importante, qué rol tenemos en este momento de la historia. sí. Porque nosotros tendríamos que ser los que están predicando, los que están llevando el mensaje. Esos Noé que salen y dicen, hey, suban al arca, suban al arca. Porque tampoco es, yo me quiero subir al arca, pero no predico. Tampoco es eso. Sí, no. Entonces, ¿qué Así rol? es. Yo creo que en el tiempo de Noé mucha gente debió burlarse, muchos creyentes debieron burlarse diciendo, pero Noé, no seas fanático, si lo importante es el amor. Pues claro, eso lo sabemos, ¿no? Si lo importante es la salvación, el perdón de Dios, pues sí, sí. Pero si además quieres atravesar esta crisis, vas a tener que obedecer. Sí. Sí. El libro Patriarcas y Profetas dice que Satanás fue obligado a permanecer mientras el diluvio estaba aquí en la tierra. Y dice Ellen White que el mismo Satanás temió por su existencia. Quizás pensó que era su fin. ¿Te imaginas Pero- para haber temido cómo fue eso? Eso fue tremendo. Imagínate, se hizo temblar al diablo. Yo no imagino cómo estaban las personas gritando allá afuera del arca cuando horrible. la tormenta se vino. Pero el enemigo sabía que no era su fin todavía. Todavía tenía mucho por trabajar aquí en la tierra. Pero ahora sabe que sí es su fin. Quiere decir que el esfuerzo que él hizo antes del diluvio lo va a doblegar en estos tiempos. Dice igual Mateo 24 que el engaño va a ser muy fuerte, que es muy posible que hasta los elegidos sean engañados. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de los que hoy han deseado entrar al arca o han entrado al arca, hay posibilidades de que salgan.
y sean parte de los que se burlen de los que vayan a estar predicando la invitación para ingresar al arca. Nosotros esperamos que no sea ninguno de los que nos está viendo ni está escuchando, sino que todos los que nos están viendo y escuchando se mantengan firmes dentro del arca, se mantengan firmes en lo que han creído. Amén. Y que ayuden a construir el arca y a incluir a la mayor cantidad de gente posible. Una tormenta perfecta se avecina. Está muy pronto, han comenzado a caer las primeras gotas de lluvia, pero se vienen truenos, se vienen relámpagos, terremotos, acontecimientos que van a sacudir al mundo cristiano, acontecimientos que van a sacudir nuestra fe, y que va a ser muy triste que hoy por hoy nosotros estemos hablando sobre el arca y no estemos adentro. Mi invitación, la mía, es mantengámonos firmes, aunque, como se lo decía a usted en el avión, se recuerda, pastor, aunque nos arrastremos, caigamos, pero nos arrastremos, no nos quedemos tirados, porque el fin está cerca. Pastor, ¿alguna conclusión que quisiera dar usted para los que nos escuchan? Un mensaje para los jóvenes. Pues seguro que muchas veces hemos hablado con Dios, sabemos que Dios está ahí, que Dios está atento a nosotros. Ya que hay que tomar decisiones, yo diría, tomémoslas cuanto antes. Sigamos estas palabras que Jesús nos dedica a cada uno. Dice el versículo Mateo 24, 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y nos invita a estar preparados. Si sabemos que tenemos que entregar nuestra vida a Dios, pues hagámoslo cuanto antes. Aprendamos a vivir en su compañía, en su presencia, en su protección. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. A ver, sí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado hasta hoy. Perdón que ahorita pues nuevamente retomamos el tema podcast. Después del evento pues fue un tiempo que nos absorbió bastante y Claro. Pausamos un poquito ahora los podcasts. Tenemos ahí unos en cola que seguramente ya escucharon antes de pero gracias a todos por los que han estado pendientes de las redes sociales, de los eventos que hemos hecho, de los podcasts. Les hacemos siempre la invitación a que formen parte de este ministerio también. Son parte de este ministerio. A las personas que se han allegado a nosotros y han hablado con nosotros, les hemos dejado bien claro eso de que este ministerio es de todos. Claro. Y es una invitación para todos. Y por eso somos el cuarto ángel, porque todos lo somos. Somos ese cuarto ángel que da ese último llamado a salir de Babilonia. Así que, ¿mi hijo tiene algo que decir antes de? No, creo que estamos claritos. Les invitamos nuevamente a que sigan nuestras redes sociales, en Facebook como Somos el Cuarto Ángel, igual que en Instagram, YouTube como Cuarto Ángel y Spotify como Cuarto Ángel Podcast. Se me olvida TikTok, 4TO Ángel. 4TO Ángel. Las redes sociales que hay. Pastor, gracias por estar con nosotros, de verdad, haber hecho ese tiempo. Y gracias por estos días, no solo por este podcast, por estos días, por la paciencia que nos tuvo, por los eventos que tuvimos en Puerta y por aguantar a Ronald en Petén. Así que sí, gracias. lo conseguí. Lo logramos. Tengo que decir muchas gracias por vuestra invitación. He podido conocer el paraíso de Guatemala y me llevé encantado. Muchas gracias. Hasta la camisa, qué belleza. Aquí ¿Sí? Siempre es bienvenido. Siempre es bienvenido, lo esperamos y creo que por ahí se van a venir algunas noticias, pero no voy a adelantar. Así que vamos a concluir en este momento y esperamos, Pastor, que llegue con bien a casa, que siga bendiciendo Dios ese gran ministerio que tienen ahí en Europa, la gran obra que hacen. Cuentan con nuestras oraciones y con nuestro apoyo en lo que podamos hacer. Somos un equipo. Claro que sí. Un saludo a todos por allá en Logos TV. Así es. Gracias. Así que muchas gracias, chicos. Hasta la próxima.